Estamos celebrando hoy una fiesta bien interesante, que es la fiesta de esta dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Podríamos decir es el templo más antiguo dedicado a la Virgen María. Y también una de las apariciones más antiguas de la Virgen María. No la primera, porque se considera que la Virgen del Pilar, cuando se aparece la Virgen María a Santiago, estando todavía en vida en España, esa es la primera aparición de la Virgen María, estando todavía en vida, porque ella estaba en Éfeso y se le aparece allí en España a Santiago el Apóstol. Pero posteriormente, de las primeras apariciones fue esta en Roma. Había sucedido el concilio de Éfeso. Fue un concilio muy importante porque lo que se decidió allí, es como ponerse de acuerdo simplemente en lo que dice el Evangelio. El Evangelio nos dice que Jesús es hijo de Dios, pero al mismo tiempo es hijo de la Virgen María. Por lo tanto, tiene dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Ahora, algunos decían que en realidad Jesús solo tenía la apariencia, solo tenía la naturaleza divina y en apariencia tenía la naturaleza humana. No, pero ellos dicen no fue una apariencia, porque realmente Él comía, Él sudaba, Él bebía, tenía que descansar y todo como la naturaleza humana, realmente era humano y divino. Esto no fue algo que se lo inventó la Iglesia, simplemente fue una reflexión que hizo sobre los textos sagrados. Ahora, hay una consecuencia de eso. Si la Virgen María es la madre de Jesús, no es la madre solo de la naturaleza humana, sino que Jesús es una persona de la Santísima Trinidad donde no podemos dividir las dos naturalezas. Por lo tanto, María es tanto madre humana de Jesús, pero también es madre de este aspecto divino, de su naturaleza divina, porque es la madre de la totalidad de Jesús. Esto los sectarios no lo aceptan, no aceptan que María es madre de Dios. Por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa sí lo acepta, porque la Iglesia Ortodoxa tiene la fe de los antiguos padres de la Iglesia griega. Ellos aceptaban a María madre de Dios. Entonces, y esto lo preguntan con osadía, porque la ignorancia es atrevida. Preguntan con osadía, ¿dónde dice en la Biblia que María es madre de Dios? Pues para tu sorpresa, sí lo dice. Lo dice en la Biblia. Cuando María va a visitar a su prima Isabel, dice que María saludó a Isabel. El saludo, ya sabemos
¿Cuál era? El saludo judío era la paz, ¿verdad? Y en cuanto se saludan, Isabel dice, quedó llena del Espíritu Santo, o sea, dentro de ella saltó el niño, dentro de Isabel, el niño que era Juan el Bautista, saltó el niño y ella quedó llena del Espíritu Santo. O sea, las palabras que dice a continuación son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Y qué dice ella? Ella va a decir estas palabras. ¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? Y esto dice mucho, ¿cierto? Dice, no, que ahí no dice madre de Dios. Atención, atención. En esa época, los judíos tenían una mentalidad. Cuando se escribe el Evangelio, Lucas lo escribe, los judíos tenían una mentalidad que nadie podía pronunciar el nombre de Dios. El nombre sagrado que Dios le revela a Moisés está escrito con un tetragrama. Es una cosa curiosa que en el hebreo antiguo no tenía vocales. O sea, pronunciaban las vocales, pero no las escribían, no habían vocales escritas. ¿Por qué? Vaya usted a saber por qué eso. Pregúntele a ellos. Yo no sé por qué. Pero ellos, como ellos eran los que hablaban el hebreo, ellos sí sabían cómo se pronunciaba el nombre de Dios. Ahora, ellos tenían la idea de que solamente el sumo sacerdote podía pronunciar el nombre de Dios, que es un nombre tan sagrado que los demás mortales de este mundo no merecemos pronunciarlo, solamente el sumo sacerdote, y una vez al año, cuando entraba en el Santo de los Santos, el día de la expiación, la fiesta de la expiación, él entraba, en hebreo se dice Yom Kippur, él entraba al santuario, el Santo de los Santos, y pronunciaba el nombre de Dios. De ahí ningún humano tenía derecho a pronunciarlo, el nombre de Dios. Entonces, ¿qué hacían? Generalmente tenían varias formas de mencionar a Dios sin decir su nombre. Y la forma más común es Elohim, en hebreo, Elohim. Y Elohim en griego se dice Kyrios, que es de la madre de mi Kyrios viene a mí, de mi Señor viene a mí. En griego se dice Kyrios. Y en español decimos Señor. ¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? Entonces, eso solo lo entiende alguien que sabe de Biblia. Pero resulta que nuestros hermanos separados no saben de Biblia. Ellos cogen su Biblia traducida al español, pero ellos no saben cómo se decía en las lenguas originales. Lo ignoran. Los biblistas sí que lo saben. Es más, los biblistas protestantes sí que lo saben esta explicación, pero no la dicen. No se la dicen a sus fieles, porque quieren mantener la mentira de decir que María no es madre de Dios. Pero los verdaderos biblistas sí saben esta explicación. Entonces, en la Biblia sí dice que María es madre de Dios. Y nosotros lo rezamos en la oración del Ave María. Santa María, Madre de Dios. Entonces, después del concilio de Éfeso,
posiblemente al año siguiente del Concilio de Éfeso, hay una tradición que nos dice que la Virgen María se le apareció a un patricio y parece, no sé, me parece que al obispo de Roma también. Un patricio eran pues gente de la nobleza romana. Se le aparece a ellos, como eran amigos, conversaron entre ellos, y la Virgen María dice esto. Era agosto, hoy es agosto, ¿cierto? Estamos 5 de agosto. En Roma es verano, hace un calor de 40 grados en Roma, en esta época. Y la Virgen María dice, donde va a caer nieve, quiero que me hagan un templo. Y les dice dónde va a caer nieve. Ellos sorprendidísimos porque estaban en verano, con un calor horroroso, y fueron a ver el lugar. Y efectivamente cayó nieve. Cayó nieve. 5 de agosto, cayó nieve. Por eso se hace esta fiesta en esta fecha. A esa aparición de la Virgen María se le llamó Nuestra Señora de las Nieves. A mí me encanta mucho porque yo estuve en una parroquia que se llamaba así, Nuestra Señora de las Nieves. En Medellín está esa parroquia. Y entonces, cuando cae la nieve, allí edificaron un templo a la Virgen María, consagrado a la Virgen María. Siempre los templos son consagrados a Dios, obviamente, pero dedicado, ¿verdad?, a la Virgen María. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay una veneración en ese templo a la Virgen María. Eso es todo. Se llama Santa María la Mayor porque es uno de los templos más antiguos dedicados a la Virgen María. Y para nosotros, pues sí, las apariciones, no es obligatorio creer en las apariciones. La tradición nos dice que sí, una aparición, y yo creo en esa aparición, ¿verdad? Cada uno pueda creer o no creer. Lo importante, ¿qué es lo que se celebra? Que María es Madre de Dios. Y eso sí está en la Biblia. Que María es Madre de Dios, eso está en la Biblia, como les expliqué. Por eso, bendigamos al Señor, porque realmente es una obra del Espíritu Santo. Porque el ángel Gabriel le dijo, sobre ti descenderá el Espíritu Santo y te cubrirá con su sombra, y tú darás a luz un hijo. Es una buena noticia para nosotros también. Que nosotros, que somos pecadores, que somos débiles, somos humanos, desciende el Espíritu Santo en el bautismo para que en nosotros se den los frutos del Hijo de Dios en nuestra vida. Por eso nos hace hijos de Dios también. Nos da esa naturaleza divina para que nosotros podamos vivir como el Hijo de Dios que dio su vida por nosotros. Oremos.